Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Iniciamos en Ucrania. Según Kiev, unos 20.000 niños ucranianos han sido deportados ilegalmente a Rusia. La versión ucraniana indica que los rusos secuestran, retienen y reeducan a miles de niños atrapados en la agitación de la guerra, para luego convertirlos en ciudadanos rusos y entregarlos en adopción. Nuestra cadena hermana en francés conoció de cerca varias historias de estos actos que son calificados como crímenes de guerra por la ONU. Este informe es de Masaya Awad y George Sasbeck. Esta pequeña habitación en Kiev se ha convertido en un refugio temporal para Olga y sus dos hijas. Olga vivía con su familia a las afueras de Jersón, en un pueblo que todavía está bajo la ocupación rusa. Su marido decidió quedarse. Para huir de Jersón, Olga organizó un viaje en secreto. Voló a Rusia para llegar a Kiev. Dije que iba a visitar a unos parientes en Siberia. Mentí, todo el camino. Mientras estaba en Jersón, Olga fue abordada en varias ocasiones por las autoridades de ocupación rusas. Según relata, quedarse allí era correr el riesgo de perder a Sasha y a Darina. Me habrían obligado a tener un pasaporte ruso y a cambiar el certificado de nacimiento de las dos niñas. Luego, como suelen hacer, se las hubieran llevado a un supuesto campamento de verano, pero en verdad nos las habrían quitado. Estos niños han recorrido un largo camino. Se encuentran entre los cientos de menores regresados a Ucrania este año gracias a la ONG Safe Ukraine. Asisten a una sesión de arteterapia para sanar su trauma. Tatiana, una abuela ucraniana, asiste al taller. Vivió 5 meses con el temor de no volver a ver a su nieto Nikita, a quien fue a buscar a Moscú. En Moscú me dieron un documento para firmar, para declarar que soy su abuela y tutora oficial y para confirmar que he recogido a Nikita. Está traumatizado por lo ocurrido, pero ahora lentamente comienza a volver a la vida. Todos estos niños han sido traumatizados por la guerra y la violencia. Pasaron por un estrés intenso. Tantos cambios en su estilo de vida les hicieron perder el rumbo. Así que es un nuevo comienzo para estos niños, en su propio país, en un momento en que las autoridades ucranianas suman esfuerzos para encontrar a otros 20.000, que se cree fueron deportados ilegalmente a Rusia. Continuamos en Ucrania porque más de un año después del inicio de la invasión de Rusia, las consecuencias de la guerra se manifiestan también en los cuerpos de los combatientes. Cientos de soldados ucranianos han perdido partes de su cuerpo en los combates, pero mientras esperan una prótesis, estos uniformados se unen a través del deporte para soportar la espera. Un equipo de France 24 los acompañó y esta es la historia. Una competición deportiva sin igual a orillas del Dnipro, en Kiev. La mayoría de sus participantes son soldados ucranianos amputados que perdieron un miembro en el frente tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Los combates más intensos tuvieron lugar en el interior de la fábrica Azovstal, en las afueras de Mariupol. Nos alcanzó un misil antitanque y perdí una pierna. Te mostraré cómo me la amputaron. Me capturaron en estas condiciones. Estos espectadores sentados en primera fila acaban de ser dados de alta del hospital. Este evento les da un cambio de aires antes de comenzar su rehabilitación. Nuestro objetivo es animar al mayor número posible de soldados a practicar deporte y mejorar su situación. Sería una gran victoria para ellos. Denis acudió al centro de prótesis tras resultar herido el primer día de la invasión rusa. Los médicos no pudieron salvarle la pierna. Cuando llevas muletas empiezas a pensar que eres discapacitado. Cuando te ponen las prótesis y empiezas a andar, tienes que aguantar el dolor porque las heridas aún no han cicatrizado. Hay que superar esta etapa y sobreponerse al dolor. Es muy importante trabajar con psicólogos. Sacha quiere seguir siendo optimista. Lesionado hace más de un año, ha venido hoy aquí para probarse una prótesis de fibra de carbono. Su intención es representar a su país en una competición deportiva internacional. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Tenemos que seguir adelante.
por eso ganaremos. Desde el inicio del conflicto, 10.000 heridos de guerra en Ucrania necesitan ahora prótesis. Una invasión de langostas alarma a la isla italiana de Cerdeña. Aparecieron en 2019 debido al calentamiento global y a la cantidad de campos abonados, causando una reproducción incontrolable. Este año, con el inicio del verano, el fenómeno preocupa a las autoridades. Miles de hectáreas están infestadas, lo que perjudica la economía local. Este es un informe de Natalia Mendoza. Mire toda esta tierra allí, está completamente invadida por las langostas, se lo comen todo. Para Giuseppe es una pesadilla. Miles de langostas devastaron sus tierras. Su granja de cabras es una de las 500 actividades económicas que se han visto afectadas por la invasión de estos insectos en Cerdeña. Esta situación nos obliga a gastar más en comida para alimentar a las cabras y cuando usamos insecticidas en la tierra tenemos que mantener a los animales dentro por 2 semanas. El impacto es colosal para toda la región. 50.000 hectáreas de tierra están en peligro y daños que podrían ascender a 20 millones de euros. Frente a esta amenaza, un equipo de 200 agentes especializados dan seguimiento a las langostas. Mire, este punto rojo de aquí significa que hay un foco activo de langostas. Uno de nuestros equipos desplegados para realizar inspecciones encontró algunos insectos muy jóvenes y entonces ese mismo día, o por mucho el día siguiente, enviamos un equipo para llevar a cabo el tratamiento. En las últimas semanas se han realizado más de 3.000 tratamientos con insecticidas en 28 municipios de la región, pero no es suficiente para tranquilizar a los consejos locales, que no pueden ocultar su impotencia por este fenómeno. Esta situación es resultado del cambio climático. Es preocupante. No tengo los medios para hacer frente a lo que está pasando. Mi administración tiene que gestionar las quejas de los agricultores que le exigen una solución al gobierno. Se declaró una catástrofe natural y el gobierno prometió indemnizaciones, una solución a corto plazo, hasta que se pueda erradicar la plaga de langostas y así proteger la agricultura cerdeña. Con el calentamiento global, la viticultura está migrando inevitablemente hacia el norte. Las variedades de uva del sur de Europa ahora florecen en regiones que antes eran demasiado frías para su crecimiento. En Alemania, país conocido por sus vinos blancos, sobre todo el Riesling, muchos viticultores han empezado a producir tintos y variedades de uva más resistentes al sol y a la sequía, como el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Este es un informe de Anne Mailietti. El Cabernet Sauvignon siempre ha sido su pasión. La floración acaba de empezar, las uvas están empezando a desarrollarse. En 2011, Christian Hirsch fue el primero en esta región vinícola del suroeste de Alemania en experimentar con esta variedad de uva francesa. En aquel momento se trataba sobre todo de una inversión en el cambio climático. Esta ubicación y nuestros suelos se prestan bien a ello. Guarda religiosamente su primera añada en la bodega familiar porque le trajo suerte. Este tinto es ahora uno de los mayores éxitos comerciales de la finca. Hace 20 o 25 años a nadie se le habría ocurrido plantar aquí una variedad de uva tinta internacional y menos aún Cabernet Sauvignon, que es una variedad de uva muy exigente. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc o Merlot, Alemania se pasa al vino tinto francés, además del español y el italiano, para hacer frente al aumento de las temperaturas. En la actualidad, a más de un tercio de los viñedos alemanes están plantados con vinos tintos, frente al 11% de 1980. En la Escuela de Viticultura de Geisenheim se simulan las condiciones climáticas de 2050. Cepas de Cabernet Sauvignon y Riesling, el vino más famoso de Alemania, se rocían con dióxido de carbono. Vemos que el crecimiento es mucho más rápido, que cambia el contenido de azúcar, el volumen de uva y por supuesto el consumo de agua. Según Hans Reiner Scholz, muchas variedades de uvas seguirán emigrando hacia el norte y esto no es necesariamente una mala noticia para las regiones vinícolas. Aquí en Alemania esto nos abre innegablemente nuevas oportunidades, pero lo mismo ocurre en Francia, donde ahora estamos experimentando con variedades de uva completamente diferentes para prepararnos para el futuro. Según varios estudios, los viñedos alemanes deberían ser los grandes beneficiados por el cambio climático. En cualquier caso, es el único país europeo que ha aumentado su producción de vino en 2022, tras el verano más caluroso jamás registrado en Alemania. Hasta aquí otra emisión de Corresponsales de France 24. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos una semana más. Los invitamos a que sigan toda la información internacional en France 24 y france24.com.